La vida cristiana es como navegar en alta mar, pero en una pequeña barca, donde constantemente las olas del turbión nos azotan de aquí para allá. La vida cristiana también me la imagino como el inicio de un nuevo viaje. Y aunque tenemos este mapa lleno de instrucciones, no negaremos la necesidad de un guía o de un instructor que esté al frente de nosotros, mostrándonos el camino más adecuado para no tropezar en el intento de este viaje. Y después de meditar en estas dos ilustraciones y en los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan, surge el tema, la rectoría del Espíritu Santo. La rectoría del Espíritu Santo porque es Él quien está al frente, como un capitán, guiando nuestra vida y es el encargado de instruirnos constantemente para llevarnos a un buen destino, el destino que Dios tiene para cada uno de nosotros, que es estar con Él en la eternidad. En estos 3 capítulos del Evangelio de Juan aparecen diferentes obras del Espíritu Santo. Por ejemplo, en el capítulo 14, versículos 16 y 17, es el Consolador que está al lado de nosotros. Literalmente está al lado de nosotros. Después en el capítulo 15, versículo 26, es aquel que da testimonio del Padre y de Jesucristo. Es un testigo fiel en nuestras vidas. Finalmente, en Juan capítulo 16, versículos 13 y 14, dice que Él nos guía, Él es nuestro guía y que nos lleva a toda la verdad. Y en el versículo 14 dice que Él se encarga de glorificar al Hijo en nuestras vidas. Cada una de estas obras están marcadas por un contexto que el Señor Jesucristo ilustra. Es un contexto de adversidades en este mundo hostil que persigue constantemente a los hijos de Dios. Cada una de estas obras es una respuesta a una problemática que el Señor Jesús explica a detalle. Vamos con la primera obra, que está ubicada en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Les pido que lo lean juntamente conmigo. Y dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Primero hay algunos detalles que analizar. Se le describe al Espíritu Santo como consolador y como Espíritu de verdad. Son dos títulos que reflejan su carácter. Consolador viene de la palabra griega parakletos, y esta palabra parakletos significa alguien que está al lado de. Era la figura utilizada regularmente para describir a un abogado que acompaña a su defendido, que está al lado de, que le ayuda a pasar la prueba. Y esa misma figura se aplica al Espíritu Santo, quien es nuestro Paracletos, que está al lado de nosotros, ayudándonos a pasar todas las pruebas de la vida cristiana. También se le describe como Espíritu de verdad, porque este Espíritu de verdad precisamente realiza una labor instructora, una labor rectora en nuestras vidas, el cual nos está constantemente enseñando toda la verdad. Pero en este pasaje en específico, versículos 16 y 17 del capítulo 14 de Juan, el contexto adverso que se describe o que viene trazando es que en el mundo tendremos aflicción y que Jesucristo iba a partir al Padre. Jesucristo ya no iba a estar en la tierra con sus discípulos. Los discípulos iban a temer, dentro de su corazón iban a tener todo tipo de temor, porque iban a estar solos en un mundo hostil, en un mundo de adversidades, en un mundo que persigue constantemente a los hijos de Dios. Y ellos no iban a saber qué decisiones tomar. Se iban a sentir solos, se iban a sentir huérfanos. Y el Señor Jesucristo sabía eso, por eso les dice, no los dejaré solos. Es necesario que yo me vaya. Previamente, en el versículo 12, le dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores. ¡Wow! Pero si yo no me voy,
El Espíritu Santo no vendrá, y si el Espíritu Santo no viene, ustedes no van a realizar esas cosas mayores. Esa labor de Paracleto, de consolarnos, de estar con nosotros en cada problema de la vida cristiana, es muy importante. Y esto no significa que sea el Espíritu Santo quien esté a la disposición del cristiano. A veces malentendemos esta función, esta obra divina, y creemos que el Espíritu Santo es como el genio de la lámpara, que va a estar ahí cada vez que frotemos la lámpara y va a salir como un amiguito a consolar nuestras lágrimas por cualquier problema típico de la vida, y que después lo podemos guardar en la lámpara y así constantemente sacarlo y meterlo, sacarlo y meterlo. No, el Espíritu Santo no es ese genio de la lámpara, ni tampoco es un amiguito a nuestro lado. Es más fuerte que eso. El Espíritu Santo es Dios a tu lado. Eso es más potente que solamente un amiguito que está ahí para escucharte todos tus problemas. El Espíritu Santo es Dios a tu lado. Y eso es algo que alguien que no tiene a Cristo en su vida no tiene ese privilegio. Alguien que no tiene a Dios a su lado cree que tiene que caminar de rodillas para llegar a cierto lugar y rezarle a una imagen que quién sabe si lo va a escuchar. Pero un hijo de Dios sabe que Dios está en este momento a su lado. Vean qué es lo que dice el versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Primero quiero que noten esto. El Señor Jesucristo les dice que el Espíritu ya mora con vosotros. Les dice esto a sus discípulos, obviamente antes de Pentecostés. Y luego le dice, y estará en vosotros. Esto es aún más potente. No solamente estará a tu lado como alguien externo, sino que estará dentro de ti, hará morada, tendrá habitación dentro de ti, en tu corazón. Y si el Espíritu Santo está dentro de ti, créeme que no debes temer por nada. ¿Y por qué estamos hablando mucho del Espíritu Santo? Ya pasamos por diferentes series. Ustedes se acordarán, desde que iniciamos estas series empezamos hablando de conoce al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y después hablamos de la era del Espíritu Santo. Es una era donde el Espíritu Santo se mueve con libertad a través de la iglesia. Y ahora estamos hablando de la obra del Espíritu Santo. Y todas estas predicaciones hablan de la obra del Espíritu Santo. Y posteriormente hablaremos de los dones del Espíritu Santo. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué hablar mucho del Espíritu Santo? Les voy a explicar por qué. Porque cuando inició el asunto de la pandemia, que ninguno de nosotros creía que duraría tanto, ¿verdad? Pensamos que estaríamos fuera del templo quizá un mes, una cuarentena literal, no 6 o 7 meses, o no todo un año. Y lo que ha traído esta pandemia para muchos de nosotros es que algunos perdieron su trabajo. Amigo que me escuchas, quizá tú perdiste tu trabajo. Quizá tú tuviste que empezar de nuevo, tuviste que reinventarte. Quizá perdiste un ser querido. Yo perdí a un ser querido. Ustedes perdieron quizá a un amigo o a alguien. Alguien partió por la enfermedad del COVID o por algún otro problema, alguna otra enfermedad. Y te sientes devastado, te sientes solo. La diferencia está en que un hijo de Dios sabe que no está solo. El Espíritu Santo está para acompañarnos en toda necesidad. Sea cual sea tu pérdida, de algún ser querido, de tu trabajo, tu año escolar, tu escuela, quizá te sientes lleno de trabajo, con mucho estrés. Y es por eso que vimos la necesidad de hablar del Espíritu Santo. Como iglesia, igual perdimos muchas cosas. Tuvo que reinventarse la educación cristiana, muchos proyectos tuvieron que detenerse, el evangelismo está cambiando, tenemos que utilizar los medios digitales para llegar a más personas, no podemos reunirnos en el templo y cuando regresemos sabemos que vamos a tener ciertas limitaciones, ciertas medidas, no todos podrán asistir y no todos al mismo tiempo. Y son muchas cosas que estoy seguro que, como dijo el Señor Jesucristo, en el mundo tendremos aflicción. Pero estas palabras son hoy para nosotros. El Espíritu Santo
el Paracletos, el Consolador, el Espíritu de verdad, no solamente está a nuestro lado, escuchándonos, viendo cómo las lágrimas corren por nuestras mejillas, es más poderoso que eso. El Espíritu Santo está dentro de nosotros haciendo morada. Y decidimos hablar de estos temas del Espíritu Santo, porque nos dimos cuenta que a pesar de que tenemos ese recurso divino a nuestro lado para que no nos sintamos solos, la iglesia, históricamente hablando, no en específico Filadelfia, sino la iglesia histórica, aparentemente dejó a un lado a su Paracletos. Lo hizo a un lado cuando se creyó autosuficiente. ¿Y cuando nos creímos autosuficientes? En el momento que para realizar una consejería ya no necesitábamos la dirección del Espíritu Santo, sino solamente las técnicas de la psicoterapia. En el momento que para dar una clase de escuela dominical o una clase simple de discipulado, de educación cristiana, ya no necesitamos la rectoría del Espíritu, porque ya tenemos muchas técnicas y recursos pedagógicos. En el momento que para crecer ya no necesitamos del poder del Espíritu Santo en la predicación, porque ya tenemos estrategias de mercadotecnia y de crecimiento multinivel, como si fuéramos una empresa. Incluso muchos dicen que la iglesia es la empresa de Dios. Estamos reduciendo a la santa esposa del Señor Jesucristo a una simple y vana empresa de este mundo. Y cuando nos dimos cuenta que nosotros ya éramos inteligentes, que ya teníamos muchos profesionistas dentro de la iglesia, y no estoy en contra de crecer profesionalmente, yo soy profesionista. Simplemente cuando nos dimos cuenta de que ahora ya tenía más recursos profesionales, cognitivos, más herramientas, cuando nos dimos cuenta que ya contábamos con un celular y que podíamos llegar a más personas con un live en Facebook, entonces nos dimos cuenta que ya no necesitábamos al Consolador, al Espíritu Santo. Pero adivinen qué, las circunstancias nos rebasan. Cuando te enfrentas a la muerte, cuando te enfrentas a una enfermedad, cuando te sientes solo y lejos de Dios, no hay profesión alguna, no hay dispositivo electrónico que traiga paz a tu corazón, solamente la obra del Espíritu Santo. Por eso en esta hora quiero invitarte que no hagamos a un lado al Espíritu. Tu vida es esa barca en medio del mar. Y las olas de este mundo te van a azotar y van a intentar hundirte. Y créeme que este mundo es una tormenta sin fin. De hecho, si pudiéramos describir la vida del ser humano, por ahí hay algunos filósofos que dicen la vida es tan compleja porque nadie pidió venir a este mundo. Por eso muchos quieren suicidarse porque no decidieron venir. Por eso hoy el mundo quiere buscar el aborto, porque dicen, ¿cómo vamos a traer más niños a este mundo a sufrir? Y nos creemos dueños de la vida. Y es tan compleja que nos vamos muchas veces sin pedirlo y sin buscarlo. Créeme que la vida, los problemas de la vida, los embates del diario vivir nos van a alcanzar y nos van a rebasar. Y solamente van a sobrevivir aquellos que se aferren a la persona del Espíritu Santo. ¿Qué tanto estás teniendo tu comunión con el Espíritu Santo cada día? Eso es lo que va a definir que llegues a buen destino o que te desvíes en el intento. Todos nosotros en esta época de crisis necesitamos tomar decisiones, nos sentimos tristes. ¿Y qué hacemos? Nos sentamos a ver un programa de televisión, alguna serie en la computadora, en el celular. Preferimos acudir a algún amigo terrenal. Lo que sea, y es válido. Pero la iglesia está sustituyendo la obra del Espíritu Santo. Estamos dejando ahí el Espíritu Santo guardado en el armario. Y solamente lo sacamos cuando lo necesitamos, como si fuera un accesorio más de nuestra vida. Y no es así. El Espíritu Santo es Dios. Es el otro consolador. Dice aquí Juan 14:16, es otro consolador. Y la palabra otro viene del griego altos, que significa otro de la misma esencia, otro del mismo tipo.
Ese es el Espíritu Santo, otro consolador de la misma categoría que el Señor Jesús y de la misma categoría que el Padre. No pensemos que podemos caminar esta vida sin el Espíritu Santo. Repito, no es un accesorio que saquemos y guardemos cada vez que necesitamos. Y si hoy nos sentimos bien, lo guardamos y seguimos nuestra vida normal. La vida cristiana depende del Espíritu Santo a nuestro lado y dentro de nosotros. Sin eso, no vamos a sobrevivir. Después nos transportamos a Juan capítulo 15, versículo 26. Y dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y una vez más, nos encontramos con un contexto de adversidad. El contexto que Jesús está enmarcando es que el mundo nos aborrecerá. Seremos enemigos del mundo, no porque nosotros tengamos un carácter bélico, sino porque el mundo rechazó a Cristo, y si el mundo rechazó a Cristo, nos va a rechazar también a nosotros. ¿Cuántas veces no me gané una crítica en la universidad porque era el único que no quería realizar falta colectiva? Algo tan simple, tan sencillo, algo que la ética marca como algo correcto. No faltar a clases, pues pagábamos por esas clases. Y era el único que no quería dejar solo al profesor y causarle una burla. Y por mantenerme en esa rectitud, me ganaba muchas burlas, me ganaba muchos desprecios. ¿Cuántos de ustedes no son despreciados en su trabajo solamente porque son los únicos que no quieren mentir o no quieren robar o no quieren entrarle a ese juego sucio? ¿Cuántos de ustedes son perseguidos, aborrecidos, criticados en su familia porque no tienen más tiempo para fiestas y porque están metidos en su templo? El mundo nos aborrece. Y Cristo dijo, esto va a pasar y te van a perseguir y a otros los van a matar. Pero cuando estemos en esos tiempos de crisis, de persecución, cuando nos atacan por la ideología, porque nos promovemos en contra del aborto, en contra de la homosexualidad, en contra del feminismo, cuando nos ponemos en pie de batalla, cuando nos paramos en la brecha y decimos, eso está mal, eso es pecado, hay que volvernos a Dios, el mundo nos va a aborrecer, nos va a perseguir. En México gozamos de cierta libertad de expresión en apariencia, aunque Facebook ya está censurando muchas cosas. Pero en otros países la realidad del cristiano es que se juega la vida. Y la realidad histórica es que los creyentes que estaban escudriñando las palabras del maestro Juan, es que también se estaban jugando la vida. Pero en esos momentos de crisis, cuando nos sintamos tentados a negar a Jesucristo para caerle bien al mundo, en esos momentos, cuando intentemos compaginar con las prácticas de este mundo para ser popular, para caerle bien a todos, para no ganarme críticas, en esos momentos cuando tengamos la tentación de abandonar la fe, aunque sea por 5 minutos, me quito este saco de la fe, quizá para no parecer tan santurrón, acompaño a mis amigos al antro, quizá para no parecer tan aburrido, acompaño a otros amigos a una marcha social, quizá para no parecer tan aburrido y tan santurrón y tan religioso, no voy a escuchar música que glorifica a Dios. Cuando nos sentimos tentados a salirnos, aunque sea un paso, un pie adentro, pero otro pie afuera de la fe, dice que el Espíritu Santo, este consolador, este Espíritu de verdad, dará testimonio de Jesucristo a nuestras vidas. Es decir, estará atacando nuestra conciencia constantemente y recordándonos que pertenecemos al ejército de Jesucristo. De tal manera que al darnos esa fuerza interior de testimonio, de recordarnos que Cristo nos compró con su sangre preciosa, entonces, versículo 27, nosotros también daremos testimonio, porque recordaremos que hemos estado con Jesucristo, porque Cristo habita en nuestro corazón. Es otra obra del Espíritu Santo.
dar testimonio, recordarnos constantemente nuestra posición en Cristo Jesús. Y cuando brincamos a Juan capítulo 16, los versículos 13 y 14, dice el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará las cosas que habrán de venir. Qué tan importante es que el Espíritu Santo nos enseñe la verdad, nos enseñe el camino correcto. Hoy en día, en nuestra vida tenemos múltiples opciones, flechas que apuntan para todos lados, y todos los caminos aparentemente llevan a Roma. Tantos estilos de vida cristiana que nos proponen, tan liberales, otros tan religiosos, tan dogmáticos, tan legalistas, y cada uno elige el que mejor le acomode de acuerdo a sus propias creencias. Y de tantos caminos, ¿cuál elegimos? Necesitamos que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas de principio a fin, que nos enseñe toda la verdad, todo lo que es verdad, que nos ayude a tener discernimiento de cada cosa que escuchamos, cada predicación a la cual tú te acercas para escuchar el consejo. Necesitas la dirección y el discernimiento del Espíritu Santo, porque no todo lo que se predica en redes sociales es verdad. Todo debe escudriñarse de acuerdo a la palabra de Dios, y el Espíritu Santo debe estar revelándote la verdad constantemente. Y cuando digo revelarte la verdad, no me refiero a que tengas visiones y sueños, porque aunque puede pasar, el Espíritu ya no te va a revelar nuevas cosas. Todo está en la palabra de Dios, y necesitas al Espíritu que con una lámpara, la luz de su propia esencia, venga y te ilumine toda la verdad. Les mencionaba que muchos tuvimos que empezar de nuevo porque nos quedamos sin trabajo, porque cerraste el negocio, te tuviste que reinventar después de la pérdida de un ser querido. Tuviste que reinventar tu agenda en casa porque los horarios de clase cambiaron, las formas cambiaron, tuviste que contratar un nuevo internet. No lo sé, cambiaron muchas cosas a partir de la pandemia. La vida post-coronavirus, la nueva normalidad se le llama. ¿Cuántas decisiones que tomamos las consultamos previamente con el Espíritu Santo? ¿Cuántas decisiones hemos tomado sin el Espíritu Santo? ¿Cuántas consecuencias negativas han venido porque no consultamos a Dios? La semana pasada hablaba de que muchas personas se equivocaron al elegir la persona con la que se casaron. Otros se equivocaron en la elección de su carrera. Otros se han equivocado en la elección de su trabajo. Mira, no porque nos vaya bien, no porque tengamos un buen sueldo, no porque el negocio que emprendamos esté prosperando, significa que es la voluntad de Dios. A veces medimos la voluntad de Dios por nuestros estándares. Si funciona, si está teniendo rendimientos al 30 y al 50 y al 100 por uno, entonces, vamos bien. Yo creo que es la voluntad de Dios. Y lo medimos con nuestros propios cánones. Si me va mal, no es la voluntad de Dios. Dios tiene el poder, la sabiduría, el reinado para dar vida, pero también para matar. Dios tiene el poder para hacerte prosperar, pero también por su voluntad tiene ese poder para hundirte, para hacerte polvo. Entonces no hay que medir la voluntad de Dios o el éxito de la vida cristiana de acuerdo a nuestros propios pensamientos. Repito, no porque estés emprendiendo y te vaya bien, no porque estés en un trabajo y te estén pagando bien, significa que es la voluntad de Dios que estés haciendo eso. Necesitas consultarlo con el Espíritu Santo. A veces un sueldo más modesto, más humilde, que apenas si alcanza para lo básico, a veces eso es la voluntad de Dios, porque sabe que vas a tener tiempo para tu familia, porque vas a tener tiempo para la palabra. Hay personas que son mejores mayordomos de su tiempo y de su dinero, y que pueden adquirir un poco más, y que es la voluntad de Dios que estén en una posición más elevada con un mejor sueldo, porque Dios sabe que de esa manera van a ser generosos, van a aportar a misiones, van a diezmar fielmente, y Dios a cada uno nos pone donde debemos de estar. Pero insisto, a veces
creemos que estamos estudiando la mejor carrera porque me apasiona. Solamente es de preguntarnos si será la voluntad de Dios que estemos estudiando tal escuela, a pesar de que ya no leemos la Biblia, a pesar de que ya no oramos. Es de preguntarnos si estamos dentro de la voluntad del Espíritu Santo. Y precisamente en todo ese tipo de decisiones que debemos tomar, el Espíritu Santo nos recordará o nos guiará a toda la verdad. Jesucristo, en estos 3 capítulos, les dice que aquel que el Padre ama es el que hace la voluntad del Hijo. Es decir, aquel que tiene la buena voluntad de Dios para con su vida es aquel que ama a Jesucristo y guarda su ley. Jesucristo se iba a ir y les había dicho tantas cosas que no se iban a acordar de todas. Y les había dicho, si me aman, guarden mis mandamientos. Los discípulos yo creo que en ese momento empezaron a sudar, ¿verdad? Porque dijeron, ay, ¿y qué dijo el Señor Jesús? No me acuerdo. Oye, Pedro, anotaste lo que dijo la semana pasada porque no tomé nota. Oye, Juan, toma el screenshot a la diapositiva del Señor Jesús porque no me acuerdo, no anoté, ahí al rato lo copio. Yo creo que empezaron a sudar porque no se acordaban de todo lo dicho por el Señor Jesús. Y dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos de Dios? El Espíritu Santo te guiará a toda la verdad. No tendrás de qué preocuparte en la vida cristiana si tú lees responsablemente tu Biblia. El Espíritu Santo te va a recordar y te va a guiar a toda la verdad. El Espíritu Santo te va a enseñar lo que es correcto. Por eso es Espíritu de verdad. Por eso tiene función de ser maestro. Porque el Espíritu Santo va a poner su ley en nuestros corazones, la va a adherir a nuestras vidas, para que andemos conforme a su voluntad. Miren, el Espíritu Santo, como les decía, no es un accesorio de la vida cristiana y mucho menos está a nuestra disposición. El Espíritu Santo está a la disposición de los propósitos de Jesucristo. No está para cumplir caprichos nuestros. Está para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. No está para los pequeños detalles de la vida normal, aunque también está acompañándonos ahí, porque todo lo ajusta a la voluntad de Dios. Lo que quiero decir se encuentra en el capítulo 14. El Espíritu Santo me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Una de las principales funciones del Espíritu Santo es llevarnos a Cristo, glorificar a Jesucristo. Créanme que yo he estado en muchos cultos de avivamiento, entre comillas, lo pongo. He asistido en muchos cultos donde supuestamente está el mover de Dios y hay mucho fuego cayendo en ese lugar. Pero tengo que decir el día de hoy, a pesar de que soy pentecostal, tengo que decir que el Espíritu de Dios no estaba ahí. Porque creemos, y nos han hecho creer muchos predicadores de la red, que el Espíritu Santo está para hacernos sentir emociones, está para hacernos vibrar todo nuestro cuerpo. Y eso es mentira. El Espíritu Santo no está para hacer show. Yo creo que por obra de Dios, del Espíritu Santo, la gente puede caer al piso como algo extraordinario. No niego la posibilidad. Pero hay cultos donde el énfasis para demostrar que verdaderamente Dios se está manifestando es porque la gente cae al piso y de plano los predicadores empujan a la gente. Eso está mal. Eso no es el pentecostalismo. Eso no es la obra del Espíritu. El Espíritu no está para hacernos ni sentir bonito, ni para hacer show, ni para asombrarnos. Eso lo puede hacer Satanás mismo. Satanás es imitador. Créanme que también he estado en muchos otros talleres donde hay coach y te hacen sentir cosas bonitas en tus emociones. Si quieres sentir bonito solamente, entonces vete a cualquier otro taller de psicoterapia y te van a sentir cosas bonitas.
Esa no es la obra del Espíritu, aunque pasa. Creo que pasa y lo he sentido. También he estado en cultos donde el Espíritu de Dios se mueve de tal manera que a todos nos abraza y wow. Pero todo está superditado a la obra principal del Espíritu, que es llevarte a Cristo. Si Cristo es glorificado en ese culto, está el Espíritu de Dios. Si lo que está siendo exaltado son nuestras emociones, hacernos sentir bonito, una catarsis liberadora de los problemas de la vida, entonces el centro es el ser humano y ahí no está el Espíritu de Dios. Y créanme, he estado en muchos cultos, no está el Espíritu de Dios. Está cualquier otra cosa, pero no el Espíritu de Dios. ¿Quieren saber dónde está el Espíritu de Dios? Donde en Jesucristo hay libertad. Ahí está el Espíritu de Dios. ¿Quieren saber cómo opera y dónde opera el Espíritu de Dios? Cuando se glorifica a Jesucristo. Cuando el hablar en otras lenguas glorifica al Señor Jesús. Cuando no necesariamente la gente anda cayendo al piso y revolcándose ahí en medio de todos, sino cuando la gente siente una convicción de pecado y dicen, ¿qué hago para ser salvo? Cree en Jesucristo. Cuando la gente corre a Jesucristo y dice, Dios, sálvame, sálvame porque perezco. Ahí está el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu glorifica a Jesucristo. ¿Dónde más está el Espíritu de Dios? Cuando el Espíritu te enseña toda la verdad. Cuando el Espíritu Santo está a tu lado, recordándote tu posición de hijo de Dios, porque estás en Cristo. Ese es el Consolador que mora en ti y te recuerda que no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. ¿Dónde más está el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo, ese Paracleto, ese Espíritu de verdad, está cuando tienes temores, cuando no estás seguro de tus convicciones, de tu vida cristiana, cuando te invitan a hacer lo malo y el Espíritu da testimonio de Jesucristo en tu vida. Vean cómo todo el centro es Cristo. No somos nosotros, no está a nuestra disposición. Está dispuesto a los propósitos de Cristo. Está para recordarte, para dar testimonio de Jesucristo en tu vida y recordarte que tú eres un hijo de Dios, lavado con su sangre, apartado del pecado y que no debes hacer el mal. Y entonces, da testimonio a tu vida, mora en ti, está a tu lado, te acompaña en las crisis de la fe, por las burlas del mundo, por el hostigamiento de la sociedad, está contigo, te acompaña, te consuela, porque en esta vida estamos sujetos al dolor, al sufrimiento, a la enfermedad, a la pérdida de alguien, y el Espíritu está ahí a tu lado, confortándote, dándote nuevas fuerzas, diciendo, levántate y sigue adelante, porque yo estoy contigo. Y el Espíritu de Dios está para glorificar a Cristo y para enseñarte toda la verdad. Estas son las obras del Espíritu Santo como rector, la rectoría del Espíritu Santo. Sé que tenemos que reflexionar bastante en nuestra vida, porque a veces creemos que solamente el Espíritu está para hacernos sentir bonito, o que a veces el Espíritu va y viene, y de momento se va porque pecamos mucho, pero en un culto, ay, predicó tan bonito que sentí hermoso y el Espíritu vino, y después se vuelve a ir el Espíritu. No, ese no es el Espíritu, o no debería ser la obra completa del Espíritu. Debemos de reflexionar bastante en nuestras tomas de decisiones, si en nuestro caminar diario, cada decisión que tomamos glorifica a Jesucristo. ¿Sí o no? Debemos de reflexionar qué tanto estamos teniendo comunión con el Espíritu Santo. Miren, se trata de un asunto de vida o muerte. Vida o muerte. Vida o muerte. Escúchalo bien. Si te sueltas del Espíritu Santo, te vas a perder. El pecado va a atraerte. Necesitamos del Espíritu Santo. Ora conmigo ahí donde estás. Oh, Señor. Hoy la iglesia necesita volver a su esencia. El Espíritu Santo debe ocupar su lugar en nuestros corazones, en el centro de la iglesia, conduciéndonos en Cristo. En esta hora, manifiéstate, Espíritu de Dios, por favor, para que nuestras vidas glorifiquen a Jesucristo, para que Cristo sea exaltado. Llévanos más alto a la roca que es Cristo. Llévanos a la roca que es Cristo, Cristo Jesús.
Oh, Espíritu de Dios, trabaja en mi vida porque te necesito. He tomado tantas decisiones que no las he consultado contigo para que me muestres tu voluntad. He hecho tantas cosas malas porque no he escuchado tu voz que me dices, no lo hagas, le perteneces a Cristo. Pero he cedido ante el mundo. Me he dejado envolver por la filosofía del mundo. Oh, Espíritu Santo, ya no quiero contristarte más. Espíritu Santo, ven, abraza mi persona, revélame a Cristo Jesús. Da testimonio de Jesucristo en mi vida. Te necesito, Espíritu de Dios. Obra en mí, obra en mi iglesia, obra en mi familia, porque te necesitamos, oh Espíritu Santo. Oh, barabashira, andarabashaira, rabashaira, rabashaira. No dudes glorificar a Jesucristo. Vamos, no dudes exaltar al Señor. No lo dudes, no lo dudes. Exalta a Jesucristo. Barabashaira, rabashaira. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. No se olviden, esta semana caminar bajo la rectoría del Espíritu Santo.